vamos a empezar con esta charla de nuestro programa Más Cerca. A modo de recordatorio, esto estamos creo que todos al tanto y más que informados, pero nunca está de más, ¿sí? Recordarles cuáles son los síntomas de COVID, ¿sí? Fiebre y tos, o fiebre y dolor de garganta, o fiebre y problemas para respirar, o problemas del olfato, del gusto, dolor de cabeza, o algunos síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea, ¿sí? Si tienen alguno de estos síntomas, por favor, no tomen medicación por su cuenta, contáctenos a esos teléfonos que están abajo que los vamos a poder ayudar a resolverlos. Y ahora sí vamos a empezar con el tema de la charla, ¿sí? Con fibromialgia. Fibromialgia es un problema importante porque mucha gente que tiene fibromialgia está en esta situación, ¿no? Nos duele todo y nunca nos encuentran nada. Todos los exámenes que nos hacen son normales, ¿sí? Y aparece esto, ¿sí? Muchos pacientes vienen a la consulta con esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué me duele todo, ¿sí? Y nadie me encuentra nada en ningún lado. Y surgen un montón de cuestiones con esto. Si esto es un cuadro psicológico, es un cuadro raro, es frecuente, hay que hacerse estudios, ¿no? ¿Qué estudios hay que hacerse? ¿Se puede mejorar? ¿Tiene otros síntomas además del dolor, la fibromialgia? Entonces, mi propuesta es hoy, digamos, en estos 30, 40 minutos que tengo, tratar de ir respondiendo ¿sí? Todas estas preguntas. Entonces, ¿es un cuadro psicológico la fibromialgia? ¿Sí? ¿Es una cuestión que lo provocamos nosotros? ¿Es porque estamos estresadas? Y aparecen, cuando hablamos de fibromialgia, muchas veces aparecen todas estas palabras, ¿no? Es un dolor psicógeno, es psicológico, tiene que ver con estrés, es por histeria, recordemos que la mayoría de las personas con fibromialgia son mujeres, ¿sí? Es una simulación, esto también a veces suele surgir, ¿sí? Es alguien que quiere obtener un beneficio y entonces no tiene la mejor idea que es simular un dolor. ¿Sí? Y todos estos conceptos en algún momento se plantearon, digamos, realmente como causas de la fibromialgia. Pero ahora sí sabemos que la fibromialgia está dentro de un grupo de cuadros que se llaman síndromes de sensibilización central. Y acá va la primera aclaración, que es un síndrome, ¿no? La palabra que usamos los médicos, que no sé si todos saben qué quiere decir. Un síndrome es un conjunto de signos. Los signos son cosas que nosotros encontramos en el examen físico y de síntomas. Los síntomas son las cosas que ustedes, los pacientes, nos cuentan que les pasa. ¿Sí? Con eso juntamos un síndrome. Y la fibromialgia es un síndrome de sensibilización central. Ahora vamos a ir viendo qué quiere decir esto. Este es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Es un concepto que aparece en la década del 80, para describir un grupo de síndromes que ahora vamos a ver cuáles son, que están conectados, que comparten ciertas características, y en la década del 90 recién se incluye la fibromialgia, ¿sí? Dentro de estos cuadros que tienen que ver con un procesamiento aberrante o con un mecanismo aberrante de dolor. Recién en el 2007, ¿sí? Se hace la unión entre, bueno, este mecanismo aberrante del dolor, este procesamiento anómalo del dolor, tiene que ver con sensibilización central. Y recién en el 2015, ¿sí? No hace tanto, Yunus fue el que definió la fibromialgia como la conocemos actualmente. Entonces, este es un cuadro que, si bien está descrito como este tipo de dolor previamente, recién se pudo tipificar y concretar de qué se trata con más exactitud hace muy poco, ¿sí? Estamos hablando de los últimos 20, 30 años. Y yo comenté esto de un procesamiento anormal del dolor, un procesamiento aberrante del dolor. Y entonces la pregunta es, ¿esto es algo que uno se autoprovoca, ¿sí? Porque está procesando mal las cosas? No, no lo es. Es un síndrome de sensibilización central. ¿Y acá qué pasa? Nuestro cerebro tiene mecanismos para inhibir estímulos displacenteros y para hacer que aquellos no son displacenteros no sean medidos como displacenteros. Entonces, normalmente nuestro cerebro, si a uno lo tocan, no es una sensación displacentera. Si uno se golpea una rodilla, ¿sí? Contra un mueble, sí, pero es una sensación que está limitada, en algún momento ese dolor se va y desaparece. Cuando este mecanismo falla, ¿sí? Y acá se trata de una falla química en esta inhibición que es involuntaria e inconsciente, ¿no? No es una cosa que nosotros estamos pensando hacer. ¿Sí? Cuando esto falla, aparecen estos síndromes de sensibilización central. Que tienen que ver con esto, con que están fallando mecanismos del procesamiento de estímulos, que puede ser el tacto, que puede ser un estímulo doloroso, que puede ser pincharme, que puede ser una caricia,
y el cerebro lo está procesando de mala manera, y empieza a producir sensaciones desagradables ante cosas que no lo son. ¿Qué comparten estos síndromes? Son parecidos en esta cuestión de que hay como una respuesta exagerada a ciertos estímulos. Y muchas veces se superponen, hay pacientes que tienen uno y tienen otro también. En ninguno uno puede detectar una lesión, ¿sí? Uno hace los estudios y los estudios son normales, ¿sí? Esto en la fibromialgia, ya vamos a ver, es típico que las pacientes muchas veces vienen con las resonancias, electromiogramas, un montón de análisis de laboratorio y dio todo normal. Y sin embargo, ahí está el dolor. Y por supuesto, todos estos síndromes comparten como mecanismo la sensibilización central. ¿Cuáles son? Bueno, la fibromialgia es uno de los más frecuentes, pero habrán oído hablar probablemente del síndrome de intestino irritable o intestino irritable, que este comparte el mismo tipo de mecanismos. Y después tenemos otros como el dolor miofacial, que son algunos dolores más localizados que los de la fibromialgia, la disfunción de la articulación temporomandibular. Hay un síndrome que es boca quemante, que es la sensación de quemazón en la boca, sin que haya ninguna lesión, ni aftas, ni llagas, ni nada. La fatiga crónica también está dentro de este grupo de síntomas. Hay uno muy curioso que es la sensibilidad química múltiple. Si hay gente que cualquier medicación que uno indica o que toma, en dosis mínimas le cae mal y le genera efectos adversos, ¿sí? Esto tiene un nombre y tiene que ver con estos síntomas, ¿sí? Con este tipo de síndromes. Y se llama sensibilidad química múltiple y es eso, ¿sí? No es que uno tiene un problema, no, se trata de algo que es patológico, ¿no? La sensibilidad química múltiple. Y después hay otros más raros como la vulvodinia, la vejiga irritable, que es, bueno, es el mismo cuadro que el intestino irritable, pero con síntomas urinarios. Entonces vemos que ya tenemos un grupo de estos cuadros que se pueden superponer. Y nosotros específicamente vamos a hablar de fibromialgia. ¿Es rara? Bueno, no tanto. Afecta a un 2 a un 4% de la población en general, con lo cual no estamos hablando de algo raro y junto con el intestino irritable es uno de los síndromes de sensibilización central más frecuente. Es mucho más frecuente en mujeres y en la edad media de la vida. ¿Es posible que duela a todos? Sí. ¿Sí? Si hay alguien escuchando la charla que tenga fibromialgia, sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? La fibromialgia duele por todos lados, duele en lugares variables, el dolor va y viene, en un momento duele en un lugar, en otro momento duele en otro. Y como les comentaba antes, es un dolor que se produce porque la información es normal, la información a mí que me llega de cómo está mi cuerpo es normal, pero esto se procesa mal a nivel central, no se inhibe y se amplifica, ¿sí? Entonces el cerebro empieza a funcionar casi como un parlante, donde un estímulo mínimo, imagínense un sonido bajito amplificado con un parlante, suena más fuerte. Si lo amplifico mal, ¿sí? Hace acople, hace un ruido que es muy desagradable. Bueno, esto es un equivalente a lo que está pasando con el procesamiento del dolor. Y no hay una lesión. Esto no se explica por una lesión en el cerebro, sino que es un problema de funcionamiento. Y por supuesto que esto es involuntario y es inconsciente. El procesamiento de los estímulos sensitivos, ¿sí? Si a mí me tocan la mano, no es una cosa consciente como lo procesa el cerebro, es totalmente inconsciente. ¿Cómo es el dolor en la fibromialgia? El dolor es generalizado. Afecta áreas amplias, ¿sí? Puede ser desde un dolor de cabeza hasta dolor en una mano, en un brazo, las piernas, la cintura, la espalda. Incluso puede ir cambiando de lugar, no siempre duele el mismo lugar. Las palabras que uno escucha para describir este dolor van desde sensación de presión, palpitación, quemazón, pinchazo, sensación de entumecimiento de rigidez, un dolor insoportable, e incluso esta sensación de que nos pasó un camión por arriba, o sea, que nos duele todo y encima estamos fatigadas. Es un dolor que durante el ejercicio puede mejorar, pero muchas veces, sobre todo cuando uno empieza a hacer ejercicio, empeora después. Y sí es cierto que produce limitación funcional. El dolor es discapacitante, ¿sí? Que uno no tenga una lesión, que uno no tenga una debilidad, no quiere decir que el dolor no pueda ser un síntoma que uno lo discapacite, que uno no puede ir a trabajar porque está con dolor, ¿sí? Que uno no puede estar con la familia porque está con dolor, que uno no puede ir al teatro porque está con dolor. Todas esas cosas suceden y son reales. El inicio del cuadro suele ser lento, no es una cosa que aparezca de un día para el otro, por lo general, y es un cuadro fluctuante, va cambiando. De hecho, muchas veces hay épocas de mejoría en que se está mejor, el dolor molesta menos, se pueden hacer más cosas, y otras en que se está peor. El dolor es espontáneo.
No es, bueno, me golpeé y me duele, sino que me levanto y me duele solo sin que haya pasado nada. Sí es cierto que hay cosas como los traumatismos físicos, o sea, los golpes, el estrés de cualquier tipo, o sea físico o emocional, estar con demasiado trabajo, y eso en esta época es un problema, y cuadros infecciosos, por ejemplo, aunque sea una infección simple como una infección urinaria o un catarro, pueden exacerbar el cuadro de dolor. Y la pregunta es solo dolor la fibromialgia? ¿Sí? ¿O hay otras cosas aparte del dolor? Hay otras cosas aparte del dolor. Sí, para que sea una fibromialgia tiene que estar el dolor crónico, pero además es muy frecuente la presencia de fatiga, ¿sí? Casi todos los pacientes con fibromialgia tienen fatiga. También es frecuente la rigidez matutina, esto de sentirse como entumecida cuando uno se despierta, sobre todo en las manos. Son frecuentes los problemas del sueño, ¿sí? Y también es frecuente la ansiedad o la depresión, la sensación de hinchazón, sobre todo en manos o pies, los hormigueos, los mareos o vértigos, ¿sí? Y estos son los síntomas, son las cosas que ustedes nos cuentan y que ustedes sienten, ¿sí? Yo si a un paciente le duele el dolor no lo siento yo, pero sí puedo encontrar cosas cuando reviso a ese paciente, que después vamos a ver un poquito más cuáles son, que esos son los signos que en fibromialgia son exclusivamente los puntos dolorosos. Vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de cada uno de estos síntomas. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es cansancio. ¿Sí? Por lo general es bastante importante, es otro síntoma que puede producir discapacidad o la dificultad para hacer cosas. Puede ser, en general, es mayor a la mañana y se correlaciona con la calidad del sueño. Esto es, cuanto peor duermo, más cansada estoy. La fatiga no es solo fatiga física, no es solo cansancio físico, a veces es fatiga mental, ¿sí? Es dificultad para concentrarse, pueden aparecer problemas de memoria, igual ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de eso, pero recordemos esto, la sensación de cansancio puede ser tanto física, ¿sí?, como mental. Otra cosa que suele aparecer y que hace que estos cuadros a veces se confundan con artrosis o con artritis es la rigidez a la mañana. Dura poco, dura minutos, horas, por lo general afecta manos, pero puede en realidad afectar cualquier parte del cuerpo. Pero por lo general es de las manos, esa sensación de que me levanto con las manos entumecidas, que las puedo mover menos, y a medida que avanza el día, sí las voy pudiendo mover un poquito más. Las alteraciones del sueño son frecuentes, es frecuente el insomnio, esto es, la dificultad tanto para conciliar el sueño como para sostenerlo durante la noche. El sueño también, aunque yo parezca que duermo bien y duerma 7-8 horas, puede ser poco reparador, esto es que me despierto cansada, como si hubiera dormido menos o como si no hubiera dormido. Aparece algo que es sensación de vigilia durante el sueño. Esto es esa sensación de que uno estaba durmiendo, y por ahí si tengo pareja y duermo con alguien, ese me dice, no, pero tú estabas dormida, no te despertaste en toda la noche, pero yo tengo esa sensación de haber estado despierta, ¿sí?, de que el sueño no fue profundo y de que no dormí bien, y todas estas alteraciones del sueño, que son parte del cuadro de la fibromialgia, exacerban los otros síntomas, ¿sí? Vimos que exacerban la fatiga y pueden exacerbar también el dolor. Pueden aparecer hormigueos o sensación de entumecimiento, que nosotros les llamamos parestesias. En general aparecen en manos o pies, también pueden aparecer en otros lados, pero lo más frecuente es esto, ¿no? Esta sensación de tener un guante de hormigueo, como hormigas que me caminan por la piel. Puede aparecer dentro del cuadro de dolor de cabeza, la cefalea, que por lo general es con una sensación de casco, ¿no?, con una sensación de peso, de presión o de opresión en la cabeza, y que también se puede relacionar con la disfunción de la articulación temporomandibular, que es la que usamos para masticar. Esto muchas veces da dolor local, y esa contractura se traslada a los músculos del cuero cabelludo y también provoca dolor de cabeza. La fibromialgia también tiene manifestaciones psicológicas, ¿sí? Y vuelvo a aclarar, no es que porque estoy deprimido entonces me duele, no, me duele porque tengo fibromialgia y además puedo tener síntomas de depresión, de ansiedad, puedo tener ataques de pánico, y aparece algo, ¿sí?, que llamamos catastrofización, lo pude decir bien, que tiene que ver con darle un peso muy, muy importante al dolor y estar muy pendiente de las consecuencias que pueda tener ese dolor, y sobre todo pensar en las consecuencias graves que puede tener ese dolor, que a veces incluso se empiezan a exagerar. Esto tampoco es una cosa que uno haga voluntariamente porque le divierte, porque a nadie le divierte estar con dolor y sentirse mal por el dolor, pero sí es un mecanismo que aparece y que hay que tratar de cortar, porque eso también exacerba el ciclo este de que estoy con dolor todo el tiempo y además estoy preocupada por el dolor y me siento mal y me pongo ansiosa y me deprimo.
Entonces es otro síntoma que aparece en muchas enfermedades que tienen dolor crónico, esto que se llama catastrofización, ¿no? Del dolor, y que tiene que ver con cómo interpretamos y cómo nos sentimos nosotros con respecto a ese dolor. Y también aparecen manifestaciones cognitivas, ¿sí? Cognitivo quiere decir de la memoria, de la atención, del lenguaje. En este caso, es muy frecuente la niebla mental. Que esa sensación de embotamiento mental, de que no me puedo concentrar del todo en lo que estoy haciendo, como si estuviera medio dormida, pero en realidad no tengo sueño. Puede aparecer falla en la memoria a corto plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo es la de hechos recientes. ¿Qué almorcé ayer? Ese tipo de memorias es la memoria de corto plazo. Puede aparecer a veces, aunque es mucho más raro, desorientación en el espacio, si no estoy muy segura de dónde estoy, o por ahí ir en la calle y de golpe no sé muy bien dónde estoy, tengo que preguntar. También puede aparecer dificultad para resolver algún problema, sobre todo complejo, ¿no? Una situación compleja que antes podía resolver con facilidad, que puede ser alguna situación del trabajo, de la vida diaria, ahora me cuesta más. Pero sí es cierto que cuando uno hace una evaluación cognitiva, la evaluación cognitiva es una forma que tenemos de medir, ¿sí?, qué está pasando con la memoria, con la atención, es un test que se hace aparte, lleva un par de entrevistas de un par de horas. En general esa evaluación cognitiva está mucho mejor que lo que uno siente. Y suele ser normal o aparecer exclusivamente un fallo atencional. Entonces, ¿qué se cree? Que muchos de estos síntomas cognitivos tienen que ver más con la fatiga, y no es que hay un proceso por detrás neurológico, ¿sí?, como una demencia que se está provocando. Entonces esto, cuando aparecen problemas de memoria o problemas de atención en la fibromialgia, hay que quedarse tranquilo, que no es que voy a tener Alzheimer, sino que es algo que tiene que ver y es propio, y es más una falla de atención que es propio de la enfermedad. Bien, entonces, por ahí hay gente que tenía algunos de estos síntomas y decía, ok, entonces puede ser que yo lo que tenga sea efectivamente una fibromialgia. ¿Me tengo que hacer algún estudio? ¿Tengo que hacer algo? Bueno, consultar, obviamente sí. Pero nosotros sabemos que en la fibromialgia, y esto sobre todo es frecuente, yo hago segunda opinión, o sea que cuando yo veo a un paciente ya lo vieron seguramente varios médicos, y es frecuente que los pacientes tengan muchísimos estudios hechos y que sean todos normales. ¿Qué pasa? No hay ningún estudio que detecte la fibromialgia, ¿sí? No es que yo hago una resonancia y aparece ahí, o hago un análisis de sangre y hay algo que aparece ahí. No, eso va a ser todo normal, de hecho, en la fibromialgia. Pero sí es importante que podamos revisarlos a los pacientes. Entonces, el examen neurológico en sí es normal a excepción del dolor, ¿sí? Pero sí es muy importante que, ¿sí?, si van al médico, el médico los revise, porque siempre tenemos que descartar que no tengan dolor por otra cosa, ¿no? Que efectivamente sea una fibromialgia. Y acá aparece esto, el examen físico del dolor. Bueno, hay una forma de evaluar el dolor que es buscar puntos dolorosos. Estos puntos son 18 puntos que están descritos, que sirven para hacer o ayudan a hacer el diagnóstico de fibromialgia, que son algunas regiones específicas, son siempre las mismas, en las que es posible provocar dolor a la compresión. Ese dolor a la compresión tiene un nombre médico que se llama hiperalgesia, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, me aprieto la mano, me podrá molestar un poco, pero no tiene por qué dolerme. Si ese estímulo, que normalmente no provoca dolor, algo está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Bueno, estoy procesando mal los estímulos y se está exagerando la respuesta. ¿Cómo se toman esos puntos dolorosos? Y no es tan fácil, no es que aprieto de cualquier manera. Cuando uno va a los libros, dicen que hay que ejercer una presión de 4 kilos sobre el punto con la yema del pulgar de la mano dominante, esa es la mano con la que escribo, ¿sí?, de manera progresiva durante 4 segundos. Esa fuerza, si alguno quiere probar en casa, si tiene o si se lo quiere hacer en el brazo, o si tiene una mesa cerca, es la fuerza, ¿sí?, para que el lecho ungueal, que es esta parte, ¿sí?, de abajo de la uña, se ponga blanca. ¿Sí? Eso es una presión de 4 kilos. Esto por si alguno quiere probar en sí mismo los puntos dolorosos o quiere probar en la mesa a ver cuánta fuerza hay que hacer y de qué se trata esto. Y los puntos dolorosos son estos, ¿sí? Hay varios en las escápulas, en la espalda, base de cuello, ¿sí?, sobre la superficie de las clavículas, en los brazos, en las piernas y en los glúteos. Esto no quiere decir que sea el único lugar donde le duele a una persona con fibromialgia y que si duele en otro lado no es. No, estos son los puntos que nosotros buscamos específicamente en el examen físico porque hubo estudios que se hicieron en pacientes con fibromialgia que mostraron que estos puntos sí les duelen a la mayoría de los pacientes. Sí, pero nada más que eso, es una cuestión del examen físico. Bien, y entonces,
como para ir redondeando, y por ahí lo que más nos interesa, sobre todo si hay gente que tiene fibromialgia que está escuchando la charla, es, bueno, está bien, a ver, estamos frente a una enfermedad que provoca mucho dolor. Y eso claramente puede ser discapacitante, ¿sí? Imagínense tener dolor en algún lugar del cuerpo todo el día, todos los días, ¿sí? Aunque ese dolor ni siquiera fuera muy fuerte, sería sumamente molesto. Entonces, ¿se puede estar mejor? Sí, se puede estar mejor. Hay tratamientos. Y ahora vamos a hablar un poquito específicamente de qué se puede hacer si uno tiene fibromialgia, bueno, qué puedo hacer para estar mejor. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se tiene que hacer de acuerdo a cada paciente, ¿sí? No es que cualquier paciente que viene uno hace lo mismo, estandarizado, no. El tratamiento se individualiza de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ¿sí? Hay gente que le molesta más el dolor, hay gente que le molesta más la fatiga, hay gente que no tiene problema con tomar fármacos, hay gente que sí que prefiere no tomar fármacos. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta cuando voy a elegir un tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es solo el neurólogo o el médico del dolor, sino que probablemente vayamos a necesitar apoyo de psicólogos o psiquiatras, de terapistas físicos, de kinesiólogos, del clínico, por supuesto, del reumatólogo. Entonces es un tratamiento que tiene un abordaje desde varias especialidades. Siempre cuando nosotros tratamos esto, no vamos a tratar solamente el dolor, vamos a evaluar si tenemos otros problemas u otras enfermedades incluso asociadas, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar a alguien que tiene dolor, ¿sí? Y que está ansioso, o a alguien que tiene dolor y que se siente deprimido, ¿sí? Y después acaban dos cosas que yo creo que son de las más importantes. La primera es la información. Para mí es fundamental que un paciente, o sea, que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de fibromialgia, ¿sí? Que si alguien tiene fibromialgia, sepa qué es lo que está pasando, ¿sí? Primero, para sacar toda esta cuestión de que si es autoprovocado, es psicológico, yo estoy exagerando, nada de eso está pasando, esto es una enfermedad, que ya tenemos una idea bastante buena de cuál es el mecanismo por el que se produce, entonces eso es lo primero. A veces también hay que informar a la familia o a los amigos de lo que está pasando, porque me ha pasado en el consultorio de pacientes que me vengan a ver, mi familia no me cree lo que yo digo. Si no me creen que estoy todo el tiempo con dolor, dicen que exagero. Entonces ahí nosotros a veces planteamos esto, bueno, venga con su familia si también hablamos con la familia, ¿sí? Para que entienda qué es lo que está pasando y que esto no es una exageración, sino que se trata de una enfermedad. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Yo creo que el 50% del tratamiento por lo menos se va en que cuando uno entiende lo que le está pasando, también se van muchos miedos con respecto a lo que está pasando. Y otra cosa que es importante es que el objetivo del tratamiento, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr con esta intervención? Que puede ser o dar un fármaco, o indicar una terapia física, o indicar una psicoterapia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque muchas veces, si uno dice, bueno, el objetivo de tratar el dolor es sacar completamente el dolor. Eso lamentablemente con las herramientas que tenemos ahora es poco probable que pase. Entonces, si mi objetivo va a ser sacar el dolor, probablemente no lo pueda cumplir y el tratamiento vaya a ser muy frustrante. En cambio, si mi objetivo es, bueno, la idea es mejorar el dolor para que me permita hacer tales cosas que quiero hacer en mi vida, bueno, ese objetivo sí lo vamos a poder cumplir. Entonces, primera cuestión, probablemente lo más importante del tratamiento o uno de los pivots, de las columnas del tratamiento de la fibromialgia es el ejercicio físico. ¿Sí? El ejercicio físico es sumamente importante. Yo sé que es difícil porque el ejercicio, sobre todo al inicio, produce dolor y porque el ejercicio además en alguien que está fatigado es difícil, sobre todo de empezar. Pero sí sabemos que cuando se logra sostener es la mejor estrategia de tratamiento para la fibromialgia. ¿Sí? Es la estrategia que se asocia con más mejoría de estos cuadros. ¿Qué se sugiere? El ejercicio aeróbico. Aeróbico es, por ejemplo, andar en bicicleta, salir a caminar, salir a correr si puedo, hacer elíptica, ¿sí? Asociado a algunos ejercicios de fortalecimiento muscular. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas que ya llevan varios años de dolor, por el dolor se han quedado quietas y eso hace que se pierda masa muscular, que uno se sienta más flojo, que todo le cueste más. Y acá es importante iniciar con muy bajo impacto. ¿Esto qué quiere decir? A veces es iniciar con 10 minutos en el día, ¿sí? Un par de veces por semana, muy poquitito. ¿Sí? Uno dice, bueno, 10 minutos, ¿qué me hace 10 minutos de ejercicio, no? Pues muchas veces escuchamos que 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana. Bueno, bien, 10 minutos es mejor que nada. Entonces, vamos a empezar ahí.
Si yo a alguien que hace capaz que 3 años, que está con mucho dolor y que se mueve poco, no le puedo pedir que salga a correr 5 kilómetros, porque no lo va a poder hacer, porque se va a cansar y porque se va a lastimar. Entonces, empezamos con muy bajo impacto, ¿sí? 5 o 10 minutos de un ejercicio tranquilo que se pueda hacer, que no me deje de cama al otro día, que no me provoque gran dolor. Y de ese poquito voy aumentando. Entonces, si hoy puedo caminar 1 cuadra, la semana que viene podré caminar 2, y si eso lo puedo sostener en el tiempo, con el tiempo ese ejercicio va a empezar a ser efectivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. No querer hacer, bueno, no vengo haciendo nada y voy a ir a pilates 3 veces por semana, porque lo más probable es que no lo pueda hacer y que me frustre. ¿Sí? Que me sienta mal, que me sienta peor y que no pueda hacer nada y encima me duele más. Entonces, fundamental que el ejercicio sea aeróbico, que se empiece muy de a poco, porque la idea es poder sostenerlo para toda la vida, si es posible, ¿no? Terapia física. Bueno, acá ya sabemos un poco menos, pero a veces el calor local puede ser útil, a veces los masajes pueden ser útiles, o ejercicios asistidos. Esto es, si uno está con mucho dolor, a veces que el kinesiólogo nos mueva una pierna, nos ayude para que no hagamos tanta fuerza, es importante y va a ayudar a relajar los músculos, a que las articulaciones estén mejor y a que me duela menos, en definitiva. Y esto es muy importante, ¿sí? La higiene del sueño. Acá me voy a detener un poquito, si bien vamos a tener, si alguno se quiere conectar, otra charla sobre específicamente insomnio, ¿no? Pero como el insomnio es muy frecuente en la fibromialgia, yo acá me quiero detener porque además la mala calidad del sueño impacta sobre los otros síntomas de la fibromialgia. ¿Sí? Y acá en sueño es un área donde está bastante menospreciado el sueño, esto de dormir 7 u 8 horas, y de hecho muchas veces pareciera que uno tiene que dormir menos porque tiene que ser muy productivo y hacer muchas cosas y se le da poca bolilla, y es algo sobre lo que sí uno puede hacer muchas cosas para mejorar. Entonces, ¿qué cosas de a poco uno tiene que ir logrando para dormir bien? La primera es tener horarios regulares. ¿Sí? Algunos expertos en sueño dicen que sobre todo el horario de levantarse a la mañana debería ser todos los días el mismo. ¿Sí? O sea, trato de levantarme siempre a la misma hora, de acostarme más o menos siempre a la misma hora, porque entonces el cuerpo, uno tiene un reloj interno que nos ayuda a quedarnos dormidos, que es el que hace que nos dé sueño de noche. Ese reloj interno como uno lo coordina con las actividades del día y con el ciclo de luz y oscuridad. Entonces los horarios regulares de sueño son importantes para esto, ¿sí? Para no enloquecer a nuestro propio cuerpo con respecto al dormir y que sea más natural el proceso de sueño. Otra cosa importante es contarla con la cantidad de horas adecuadas para dormir. Yo sé que sobre todo si uno trabaja, esto puede ser complicado porque uno está con muchas cosas y si trabajas muchas horas, después uno quiere tener tiempo para estar con la familia o para hacer un hobby o algo que le gusta, y entonces uno le empieza a quitar horas. ¿Y de dónde quitamos habitualmente el sueño? Porque al trabajo no le podemos quitar. Entonces, esto, ¿no? Darse una cantidad de horas adecuadas. ¿Cuál es la cantidad de horas adecuadas de sueño? Bueno, entre 7 y 8 horas sería lo que se aconseja dormir para que el cerebro y el cuerpo puedan hacer todas las cosas que tienen que hacer durante el sueño. El sueño no es un proceso pasivo, el sueño es un proceso en el cual el cerebro usa para muchas cosas, por ejemplo, para ayudar a fijar la memoria, que nos acordemos de ciertas cosas y de otras no. Entonces es importante, y hay que darle ese tiempo. Otra cuestión importante es hacer alguna actividad que nos relaje previamente. Es muy difícil dormirme si estuve trabajando con la computadora y pretendo acostarme a dormir, o si estuve con el celular y pretendo acostarme a dormir. Entonces, es importante esto, hacer alguna actividad que nos relaje. A cada uno lo relajan cosas distintas. Hay gente que lee, hay gente que mira una serie en la tele, hay gente que escucha música. Todas estas es importante hacerlas fuera de la cama. Hago esto y una vez que estoy relajada, me voy a dormir. También se puede meditar. Hay algunas técnicas de meditación que son específicas para la hora del sueño, ¿sí? Que son técnicas como para bajar un cambio, digamos, donde uno va conectando con el cuerpo y va preparando el cuerpo para dormir. Si uno tiene problemas de sueño, lo ideal es evitar siesta. La pregunta es, bueno, pero si estoy cansada y tengo fatiga y por ahí necesito descansar, fantástico, nos tiramos un ratito en el sillón, ¿sí? Preferentemente no en la cama, pero bueno, si es necesario nos recostamos en la cama, pero tratamos de no dormir, cosa de que el sueño se concentre en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sueño que uno tiene de día no es igual de efectivo que el de la noche, al cerebro no le sirve lo mismo que uno duerma de día que de noche. Y en lo posible, ¿sí? Para sueño, tratamos de no usar medicación para dormir. ¿Sí? No me voy a profundizar en principio mucho en el tema de medicación para dormir, pero la medicación para dormir, si uno la usa, tiene que ser por poquito tiempo, dentro de lo posible 3-4 semanas y no más que eso, ¿sí? Porque después empieza a perder efecto y algunas encima empiezan a generar acostumbramiento.
Entonces, dentro de lo posible, no usar ninguna medicación para dormir. El sueño es un proceso natural, todos venimos, nuestros cuerpos vienen preparados para dormir, lo que tenemos que hacer es darle al cuerpo esa oportunidad, ¿no? Y ese espacio y esas condiciones buenas para que pueda dormir, que es algo que, si uno le da las condiciones, le va a salir solo. Otra cuestión que no hay que dejar de lado, ¿sí? Es manejar el tema de trastornos del ánimo. ¿Por qué? Porque sabemos que son frecuentes como síntoma de la fibromialgia, y porque si uno está ansioso, se siente deprimido, tiene pánico, seguramente va a estar con más dolor también. ¿Sí? Entonces, esto no hay que dejarlo, no es una cosa secundaria que, bueno, va a mejorar el dolor y va a mejorar el trastorno de pánico o va a mejorar la depresión, no, hay que tratarlo, ¿sí? Bueno, de la manera que sea más adecuada, y eso para cada paciente es distinto, ¿sí? Habrá distintas estrategias de psicoterapia, a veces se necesitan fármacos, ¿sí? Si uno va a usar una medicación, lo ideal es que esa medicación también me sirva para tratar el dolor, como para tratar de tomar la menor cantidad de remedios posible. Y otra cuestión es manejar el estrés. ¿Sí? Habíamos visto que una de las cosas que empeora el dolor, ¿sí? Si bien no es la causa, porque esto no se provoca por estrés, pero sí sabemos que cuando uno más estresado está, ya sea emocionalmente o por el trabajo o por cualquier causa, más va a doler. Y entonces acá aparecen toda una serie de estrategias o de cuestiones que por ahí uno diría, bueno, tienen que ver con la medicina alternativa. A mí no me divierte mucho el término alternativo, me parece que es mejor hablar de medicina integradora, ¿no? Donde, bueno, usamos cosas que tienen que ver con la formación que tenemos nosotros, pero también integramos cosas que vienen de otros lados, de otras disciplinas o incluso de otras medicinas, ¿sí? Como la medicina china, por ejemplo, la medicina hindú. Entonces, ¿qué podemos tomar, sí? Y que estas cosas vienen de otras culturas. Bueno, meditación, yoga, mindfulness, sí, que bueno, son técnicas de meditación que tienen que ver más con el estar presente en el momento y estar conectado y prestándole atención a lo que uno está haciendo en este momento y no tener la cabeza en otro lado. Tai chi, sí, todas estas estrategias me van a ayudar con el tiempo de uso y en la medida en que yo me voy acostumbrando a usarlas y lo hago en forma diaria, es como el ejercicio, ¿no? Nada más que es un ejercicio para la mente. Esto me va a ayudar a manejar mejor el estrés. No son magia y todas no son para todos. Hay gente, vamos, la meditación por ahí no es para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo le sirve sentarse tranquilo a respirar, por ejemplo. Por ahí hay alguien que le sirve algo que sea un poco más activo, más conectado con el cuerpo, como hacer yoga, ¿sí? A otro le servirá más una estrategia tipo mindfulness. Pero lo importante es, bueno, buscar cuál de estas estrategias, si habrá alguna más, me sirven a mí para manejar mejor el estrés y adaptarlo a mi vida, que sea algo que sea practicable también, ¿no? Vamos, si uno trabaja 8 horas, está a cargo de su casa, pretender meditar todos los días 1 hora, por ahí se nos va a escapar, pero capaz que hacer 10 minutitos de meditación sí lo vamos a poder hacer, o yoga un par de veces a la semana, que además nos va a ayudar a hacer ejercicio. Dieta. ¿Sí? ¿Hay algo de la dieta que uno pueda agregar, sacar, modificar, que sirva? Bueno, la verdad es que acá no está muy claro si hay alguna dieta que sea mejor que otra. En general se sugiere esto, ¿no? La dieta mediterránea modificada, que básicamente es una alimentación completa y sana, ¿no? Es comer mucho pescado, frutas, verduras, no sacar ningún grupo de la alimentación, o sea, no es que no puedo comer hidratos y saco todas las pastas, o que no es que no puedo comer carne y saco todos los cárnicos, no, es tener una alimentación completa y sana. La realidad es que si uno busca, bueno, hay que dar, no sé, tal vitamina, alimentos ricos en esto, para fibromialgia no hay nada que esté muy claro que realmente vaya a ser beneficioso. Entonces el consejo es, bueno, comamos bien y comamos de todo en principio. Y por último, sí, lo dejé para lo último porque muchas veces yo sé que se dan estas situaciones, ¿no? Que van al médico y lo primero que hace es la medicación, ¿no? El fármaco. Y esto para mí es muy importante, que quede claro que sí, los fármacos los usamos para tratar el dolor o para tratar un trastorno del ánimo, pero no son la única forma de tratamiento, ¿sí? Es una pata más del tratamiento, el tratamiento farmacológico para estas cosas. Y tiene que estar en ese lugar, no es que es todo el fármaco. Los fármacos no son mágicos, nos van a ayudar a mejorar un poco el síntoma, y eso sí, seguro es cierto, pero no hay una pastillita mágica, sino que como decíamos, es un tratamiento que es integral, que hay que abordarlo desde todos lugares. ¿Qué cosas se usan para tratar fibromialgia? Bueno, para entender por qué sirven algunos antidepresivos y algunos antiepilépticos, ¿sí? Esto no es una epilepsia y dijimos que no es una depresión. Si bien puede tener depresión dentro del cuadro, no es una depresión. Entonces, ¿por qué sirven los antidepresivos y los antiepilépticos para tratar este tipo de dolor? Bueno, porque
como habíamos comentado al principio, este es un dolor que tiene que ver con una alteración en el procesamiento que se cree que es químico, del dolor y de otros estímulos. Entonces, estos fármacos que se diseñaron originalmente para tratar depresión o epilepsia, se vio que para este tipo de dolor funcionan y mejoran el dolor, ¿sí? Porque lo que están haciendo es modificando cómo el cerebro procesa el dolor, ¿sí? Por eso también pasa que, bueno, si alguno tiene fibromialgia y usa, no es que uno lo toma y se va el dolor, sino que estos mejoran el dolor en la medida que los voy usando. ¿Qué es lo que más se usa, los que más sirven? Bueno, dentro de los antidepresivos, la mitriptilina, la duloxetina y el milnacipran, y dentro de los antiepilépticos, la pregabalina y el gabapentin. ¿Cómo elegimos? Bueno, algunos, por ejemplo, si tengo problemas para dormir, la mitriptilina de los antidepresivos es el que puede ayudar más a mejorar el sueño, ¿sí? Si tengo ansiedad, la pregabalina también sirve como para mejorar la ansiedad. Entonces uno si va a elegir entre pregabalina y gabapentin, por ahí elige pregabalina, por ejemplo. Entonces tratamos de que un fármaco nos sirva para atacar varias cosas, porque la idea es que uno no tenga que tomar 80.000 pastillas, sino que con la menor cantidad de fármacos posible, porque por supuesto que todos tienen algún efecto adverso que puede pasar, para tratar de que con la menor cantidad de medicación, ¿sí? El problema mejore lo más posible, esa es la idea, ¿no? Y no pasarnos de largo y que al final sea más lo que genera la medicación o el efecto adverso, la molestia que genera tomar esa medicación, que lo que nos está mejorando el dolor, pues esa tampoco es la idea. Hay otras medicaciones, ¿sí? Como antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, paracetamol, aspirina, que nos pueden ayudar en una crisis de dolor, si estoy con mucho dolor, pero que lo ideal es que no queden como medicación de base, porque la mayoría nos van a hacer mal al estómago, y los opioides. Los opioides son los derivados de la morfina, ¿no? Que hay algunos mucho más suaves que la morfina, que se pueden usar, morfina es muy raro usar, pero sí habrán escuchado, por ejemplo, hablar de tramadol. Y estos también se pueden usar para crisis, pero no es bueno que queden como medicación de base, salvo que, bueno, que sean imprescindibles y que uno no pueda estar del dolor sin tomar estas medicaciones. Pero lo ideal es que si vamos a usar fármacos, que usemos los antidepresivos o antiepilépticos como tratamientos de base y que dejemos los otros para rescate para los momentos en que estamos con mucho más dolor. Entonces, para resumir un poquito el tema de tratamiento farmacológico, uno es adecuado, no es que, bueno, todo paciente que viene con fibromialgia le doy, no sé, pregabalina y empiezo por ahí, no. Voy a ver qué otros problemas tiene ese paciente y de acuerdo a eso y a las preferencias del paciente. O sea, hay gente que prefiere no tomar medicación y eso es absolutamente respetable, porque el dolor es de cada uno, ¿sí? Entonces, si no quiere tomar medicación, no la tomará, entonces evaluar toda esta cuestión y adecuarlo a la persona. Siempre que uno va a hacer estas drogas, que la dosis sea adecuada, ¿sí? Si yo doy una droga en una dosis muy bajita y no hace efecto porque la dosis es bajita. Y hay que darles tiempo a actuar a las drogas. Ninguna de estas que mencionamos, ni los antidepresivos ni los antiepilépticos, va a cambiar el cuadro de un día para el otro. Entonces tenemos que tener claro tanto los médicos como los pacientes que, bueno, hay que darle ese tiempo para que actúe. Es importante que ustedes, y no sé qué experiencia tienen como paciente, pero para mí es importante que por un lado sepan qué se espera de ese tratamiento. ¿Sí? Yo te doy pregabalina, ¿para qué te la doy? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Cuánto espero que mejore el dolor con la pregabalina? Y que también sepan qué puede pasar con eso, cuáles son los efectos adversos. ¿Sí? Es importante que uno como médico los diga, pero también es importante que ustedes pregunten, porque así no se llevan sorpresas. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que la pregabalina a veces puede dar un poquito de sueño y un poco de mareo. ¿Mm? Si ustedes eso lo saben y toman pregabalina y se marean un poco, no se van a asustar. Van a entender que es la pregabalina, porque después uno verá si eso molesta mucho o poco y qué hay que hacer con la dosis, pero no va a provocar una situación de no sé qué me está pasando, porque ya voy a saber qué puede pasar y puede estar asociado a la medicación. Entonces, eso es importante. Vuelvo al tema de la información siempre, ¿no? Y siempre, de ser posible, tratamos de evitar la terapia combinada. Tratamos de evitar usar muchos remedios juntos, ¿no? Un poquito de cada uno, porque eso siempre sí aumenta el riesgo de que uno tenga efectos adversos y que además el tratamiento no sea efectivo. ¿Sí? Entonces, siempre tratamos de usar la menor cantidad de fármacos posibles y con un fármaco, cuando hablamos específicamente de fármacos, cubrir la mayor parte de síntomas que podamos. Entonces, ahora vamos a dar espacio a preguntas, pero hago un pequeño resumen de todo lo que dije. Sí, la fibromialgia es un cuadro que tiene un síntoma principal, que es el dolor, pero ese no es el único síntoma que tiene. Ya vimos que tiene muchos más, por ejemplo, la fatiga, que es muy frecuente, ¿sí?
Vimos que no es psicológico, esto no tiene que ver con estrés, ¿sí? Esto tiene que ver con una alteración en el procesamiento de los estímulos a nivel cerebral, ¿m? Y vimos también que el tratamiento, ¿sí?, de la fibromialgia no es solo dar una pastilla, sino que implica un montón más de cosas, sobre todo el ejercicio, pero también otro tipo de terapias, como terapias de manejo del estrés, un apoyo psicoterapéutico, ¿sí?, y que tiene que estar adaptado a cada paciente. Y también vimos que es fundamental la información, tanto con respecto a la enfermedad y qué es lo que uno tiene, como con respecto a qué se va a hacer y cuáles son los objetivos y qué es lo que estoy esperando lograr con el tratamiento. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y ahora voy a empezar a responder las preguntas que fueron haciendo durante la presentación. Es probable que algunas preguntas queden sin responder, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible y de ser lo más clara posible, ¿sí? Bueno, alguien preguntó, tengo fibromialgia, tomo pregabalina y no mejoro. Bien, acá hay varias cuestiones. Yo la primera yo me imagino que viene al consultorio con esta pregunta, entonces lo primero que preguntaría es, bueno, ¿qué dosis de pregabalina? ¿Hace cuánto que la toma? ¿Sí? ¿Cómo estaba cuando empezó a tomar la pregabalina? Empezamos por ahí. ¿Y qué cambios hubo? No hubo ningún cambio, mejoró un poco, pero no mejoró. Bueno, y a partir de ahí, sí, evaluaría si el problema es que la pregabalina definitivamente no está haciendo efecto, esta dosis en la que debería producir efecto y no pasa nada, y no hay ningún efecto, ¿sí? A veces pasa que el efecto que uno busca es que se vaya el dolor, y la pregabalina es raro que saque el dolor completamente, sí lo va a mejorar. Y a veces puede pasar que la pregabalina no haga efecto, que un fármaco en un estudio haya mostrado que sirve, no quiere decir que va a servir en todos los casos. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que un fármaco sirve, sabemos que sirvió en un porcentaje tal de pacientes. Pero no siempre un fármaco es efectivo. Y bueno, si no es efectivo, tampoco hay que emperrarse en seguir con pregabalina. Bueno, cambiaremos de fármaco, buscaremos otras estrategias para tratar ese problema. Aparece la pregunta, bueno, si el dolor es real, ¿por qué tengo que hacer psicoterapia? Yo diría que, a ver, no todo el mundo tiene que hacer psicoterapia, porque hay gente que puede manejar esto con estrés. En general aconsejamos a cualquiera que tiene un dolor crónico la psicoterapia, porque el dolor crónico a la larga nos termina generando algunas conductas donde nos empezamos a adaptar mal al dolor, donde nuestra vida pasa a estar muy enfocada en el dolor, y entonces para correrse de ese lugar, incluso aunque uno no tenga un trastorno por ansiedad ni tenga depresión, ¿sí?, la psicoterapia no es que va a atacar la causa del dolor, la psicoterapia va a mejorar cómo nos enfrentamos nosotros a ese dolor que está. No es que uno da psicoterapia porque el dolor es psicológico, sino que uno indica la psicoterapia para mejorar las consecuencias que provoca en nuestra vida diaria y en nuestro ánimo y en nuestro modo de estar ese dolor. A veces los médicos no entienden esta dolencia, y sí, estoy de acuerdo, a veces nos cuesta ponernos en el lugar del paciente, y más con dolor. Dolor no es un síntoma. Yo otras cosas, si un paciente me dice, no, mire, tengo debilidad en la mano, yo tengo un montón de herramientas que puedo usar del examen físico para demostrar esa debilidad. El dolor es una experiencia que es subjetiva, o sea, a cada uno nos duele de una manera particular, ¿sí? Y entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer los médicos es creerle a los pacientes, ¿sí? Uno no tiene que menospreciar el dolor ajeno, porque a uno no le gustaría que le menosprecien el suyo, ¿sí? Entonces, si a mí un paciente me dice, mira, me duele todo el día, y yo le creo que le duele todo el día, ¿por qué voy a pensar que no? ¿Sí? Que no, a mí no me parece que a nadie le resulte divertido venir a contar un dolor que no tiene. Entonces, y yo creo que además eso es terapéutico. Digamos, que uno entienda al paciente, ¿sí? Y que entienda que ese dolor es real, y que entienda lo mal que la pasa por ese dolor, es terapéutico. Y yo cuando pasa eso, a veces, por ahí, algún colega yo le diría, bueno, imagínate que te duele, te golpeaste un brazo y te duele. ¿Sí? El dolor que tenés cuando recién te das un golpe. Imagínate ese dolor, además de en el brazo, en el otro brazo y en una pierna. Bueno, y ahora imagínate que te duele todos los días. Y ahora imagínate que hace un año que estás así. ¿Sí? Entonces, bueno, pongámonos un poquito en el lugar de alguien que tiene este tipo de cuadros y que no le va a pasar bien, es lógico. ¿Sí? Nosotros estamos para ayudar, no para juzgar. Sentir pinchazos en el cuerpo y dolor puede ser fibromialgia. Bueno, puede ser. La fibromialgia, a veces habíamos dicho que da estos síntomas que llamamos parestesias, que pueden ser hormigueos, pinchazos,
Y el dolor tiene que estar sí o sí. O sea, si es solo pinchazo, yo no pensaría en una fibromialgia. Pero si está el dolor sí, bueno, habrá que ver bien cuáles son las características de ese dolor. Ya para avanzar ahí uno necesita ver a los pacientes en el consultorio. Acá tenemos más. ¿Es hereditaria? No, no es hereditaria. Así que ahí si hay alguien con fibromialgia, tranquilo, esto no se lo vamos a pasar a los hijos ni nada por el estilo. El dolor es constante. ¿Hay que tomar analgésicos? Bueno, a veces sí, a veces no, eso es variable. En general tratamos de limitar el analgésico para los momentos de más dolor y después buscar, digamos, otras estrategias para manejar ese dolor que es constante, porque si no el analgésico termina causando más problemas que soluciones. Los traumatólogos no dan importancia. Bueno, por ahí porque está menos dentro de lo traumatológico. Yo acá, mi consejo es cuando les pasa esto, que por ahí que un especialista en una cosa les dice que no, también charlenlo con su clínico, con su médico de cabecera, que muchas veces los va a saber orientar con quién es bueno consultar para evitarse, digamos, estas cosas de ir y que no pase nada en la consulta. La fibromialgia y la resonancia de cerebro da lesiones, no. No en las resonancias habituales, no es una enfermedad por lesión, es una enfermedad, digamos, donde lo que está, hay una alteración es en el funcionamiento, pero esto no se debe a que haya una lesión específicamente en el cerebro, sino que lo que está alterado es cómo procesa el cerebro la información. ¿Sí? Así que no, en las resonancias, digamos, de técnicas convencionales, que son las que hacemos en la práctica, no vamos a ver lesiones. ¿Sí? Muchas veces se hacen para descartar otra cosa, pero en una persona con fibromialgia la resonancia tiene que ser normal. Los médicos no dan importancia porque es emocional. ¿Cómo demuestro el dolor? No, el dolor no se puede demostrar. ¿Sí? Ustedes me están viendo ahora y no saben si a mí me duele la cabeza o no, porque no hay forma de demostrarlo eso. ¿Sí? Si les digo que me duele la cabeza, me tienen que creer, y no queda otra. No hay forma de demostrar que el dolor, y el dolor en general puede ser emocional, pero en este caso seguramente que no lo es, ¿sí? En este caso no es emocional, y no hay forma de demostrar el dolor. Tampoco me parece que sea bueno con una consulta uno como médico le pida a alguien que demuestre el dolor, ¿no? Si vino porque le duele, y le duele. Sí, a mí no me parece que sea un plan divertido ir al neurólogo porque sí. Entonces, yo creo que no hay que demostrar el dolor directamente, ¿sí? Que eso es más una cuestión que queda de nuestro lado de creerle a un paciente cuando viene y dice que tiene dolor. ¿Qué diferencia hay entre fibromialgia y polimialgia? La polimialgia es más una enfermedad reumatológica que tiene más que ver con un componente inflamatorio, y acá estamos hablando de un problema que no está en el músculo, ¿sí? Ni en la articulación, sino que está en cómo el cerebro está procesando cosas. ¿El valor de la CPK se eleva en la fibromialgia? No tiene por qué elevarse. ¿La fibromialgia predispone al Parkinson? No predispone al Parkinson. Si bien puede aparecer esta sensación de rigidez en las manos, y si bien el Parkinson también es una enfermedad que puede tener dolor, no están emparentadas ni predisponen. ¿A quién consulta? ¿Un neurólogo o un reumatólogo? Yo creo que a cualquiera de los dos. Me parece que esta es una enfermedad que, vieron que les comentaba, que a veces el tratamiento es multidisciplinario, que uno no se va a quedar solo con un especialista, que por ahí va a ser necesaria la consulta. De todas maneras voy a hablar desde el lado de la neurología, porque soy neuróloga. Los neurólogos deberíamos estar preparados para poder atender a un paciente con fibromialgia sin ninguna dificultad y sin ningún problema. ¿Cuál es la causa de la fibromialgia? ¿Se puede prevenir? Hasta donde sabemos no se puede prevenir. ¿Cuál es qué es lo que genera este procesamiento anormal de la información? No, eso todavía no se sabe. ¿Sí? No se sabe por qué se produce ese tipo de mecanismo. No sé si así hay más. El aceite de cannabis. En esto en particular, a ver, el cannabis como general, no hablando específicamente del aceite, es una medicación que últimamente se ha estado estudiando y se sigue estudiando para un montón de usos. Hay formas de cannabis, ¿sí? Como el cannabidiol, que son muy específicos para ciertos tipos de epilepsia, ni siquiera para todas las epilepsias, para ciertos tipos de epilepsia, y eso se sabe que sirven. Y después hay otro montón de derivados de cannabis que se usan para tratamiento de dolor. ¿Sí? Y en algunas cosas hay más evidencia que en otras. En fibromialgia, por el momento, sí, no hay gran evidencia. Para, digamos, recomendar desde lo médico usar cannabis. Y hasta el momento no tenemos evidencia. Y además tenemos el tema de que, bueno, por cuestiones regulatorias, etcétera, no siempre es posible, si uno se plantea como paciente, bueno, yo elijo y quiero usar cannabis, no siempre uno está seguro de qué es lo que está comprando, hay que tener cuidado con ese tema. ¿Es autoinmune? No se la considera una enfermedad autoinmune.
¿Sí? Enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el propio sistema inmune ataca algo propio que no tendría por qué estar atacando, pero esta no está dentro de las autoinmunes. Se puede curar hasta donde sabemos, y en este momento no. Se puede mejorar, eso sí, existe. Pero curar hasta ahora no. Esta enfermedad está decalificada, a veces la terapia psicológica no ayuda. Bueno, sí, lo de descalificado es lo que yo hablaba al principio, ¿no? Es una enfermedad que hubo todo un tiempo en el que era, digamos, no sé, una forma de histeria, era funcional, y recién recuerden que a partir de la década del 80 esto se empieza a describir bien. Entonces pasa eso muchas veces, que hasta que esto en la comunidad médica, digamos, cae esta información y baja y está todo el mundo al tanto, a veces pasa eso que estas enfermedades, sobre todo porque no hay nada demostrable, entre comillas, como venía diciendo hoy, digamos, bueno, se le cree menos al paciente, se descalifica, bueno, si no tenés nada no es para tanto, y aparecen ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces la terapia psicológica no ayuda. Puede ser, la terapia psicológica no es para todos, y a veces hay que ver qué tipo de terapia psicológica, ¿no? A veces hay que cambiar el enfoque. ¿Se puede tomar siempre tramadol? Poder se puede, pero no es lo más aconsejable. A ver, uno trata de evitar que pase. En algunos casos, si hay una indicación del médico y es imprescindible, y bueno, sí, no es la situación ideal, pero bueno, a veces no estamos en la situación ideal y hay que usarlo. Poder se puede, no es lo ideal, y si uno va a tomar tramadol, digamos, en forma regular, eso tiene que ser con control médico. La medicina alternativa. Bueno, acá no, hay que ver qué se entiende por alternativo, ¿no? Qué sé yo, acupuntura es alternativo, yo creo que ya a esta altura es cada vez menos alternativo. Hay un montón de estrategias, yo prefiero hablar de la medicina no tradicional, o de otras medicinas que no tienen que ver con la medicina occidental, que son sumamente útiles, ¿no? Yo comentaba meditación, mindfulness, de acupuntura en fibromialgia hay un poquito menos, pero también hay. No me voy a meter a hablar de medicina china y el uso de hierbas medicinales porque toco muy de oído y sería una falta de respeto para la gente que hace en serio medicina china, pero digamos, son todos abordajes que a mí me parece que son válidos. Y a veces en cuanto a terapias alternativas, que los pacientes, que muchas veces preguntan, ¿no? ¿Yo puedo tomar tal cosa? Y uno, la verdad que no hay estudios, no sabe, pero si uno asume que eso no va a ser dañino, ¿sí? No nos va a hacer un efecto adverso grave, no va a interferir con otras cosas, tampoco prohibamos usar todo lo que no viene de nuestro lado de la medicina. ¿Sí? Hay que ser un poco abierto, y si uno asume que esto no va a provocar daño, en general se pueden probar cosas alternativas. En general los médicos que venimos de una formación tradicional tenemos poca formación en estas otras medicinas. La menopausia exacerba la fibromialgia. Eso no está claro, ¿no? No siempre, no está muy claro cuáles son las relaciones con los cambios hormonales en las mujeres. Sí, a veces, digamos, en la época premenstrual el dolor puede estar aumentado, pero no está muy claro si en la menopausia empeora o no. Parecería que no hay una relación muy directa. ¿Se asocia con artrosis? No. De hecho, la fibromialgia es una enfermedad que empieza muchas veces antes de la edad en la que empieza la artrosis, ¿no? Sí, a veces puede pasar que si alguien tiene artrosis, el hecho de la inmovilidad que genera el dolor de la fibromialgia, que esa artrosis esté peor por falta de movilidad articular, pero no es que la fibromialgia es la causa, ni hay una asociación en cuanto a la causa de la artrosis y la fibromialgia. Y yo creo que ya estamos, bueno, ya estamos, parece que eso es todo, y además estamos en horario. Así que bueno, los voy a dejar, ¿sí? Vi pasar por el chat que alguien preguntaba mi nombre es Anabel Jauregui Berry, ¿sí? Y atiendo en el consultorio de neurología de segunda opinión de OSECAC, ¿sí? Yo atiendo pacientes con fibromialgia, y sé que a veces algunas cosas que se preguntan por el chat tienen más que ver ya con una consulta bien y que nos veamos cara a cara, así que si alguno quiere hacer la consulta, por supuesto que es bienvenido al consultorio. ¿Sí? Así que bueno, me despido, les deseo una buena tarde, cuídense, traten de quedarse en casa los que puedan, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ver igual con alguno capaz la semana que viene, porque vamos a hablar de insomnio. Bueno, hasta luego, buenas tardes, que estén bien, cuídense.